En la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en República Dominicana, no se invitó o fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Tendrá usted alguna posición al respecto? Y también preguntarle si usted asistirá a esa Cumbre de las Américas. No voy a asistir. ¿Habrá representación de México? Pues es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir. Pero en lo personal, primero pues nunca estamos de acuerdo que se excluya a ningún país. Si la Organización de Estados Americanos es conocida como el Ministerio de las Colonias, la Cumbre de las Américas es conocida como el Banquete de los Amigos de Estados Unidos. Su nacimiento en 1994 pretendía coordinar por primera vez un proyecto continental desde Canadá hasta Argentina, basado en los principios de democracia, libre mercado y globalización en pleno auge neoliberal en la región. La primera edición de la cumbre se realizó en Miami, iniciando con la exclusión de Cuba, argumentando que estaba gobernada por una dictadura. En los últimos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no asistirá a la próxima cumbre que se celebraría en República Dominicana bajo el auspicio del presidente conservador de ese país, Luis Abinader. Claudia Sheinbaum reafirma la posición que Andrés Manuel López Obrador sostuvo en 2022, cuando por primera vez un presidente mexicano no asistió, delegando su participación en el entonces canciller Marcelo Ebrard. En esta ocasión, la presidenta de México argumenta su ausencia con el rechazo a la exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. A la posición de no asistir a la edición de este año también se sumó Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque el diálogo no comienza con exclusiones, en sus propias palabras. Este encuentro multilateral suele ser un reflejo de los tiempos que corren, representa un termómetro de la disputa hegemónica continental y se expresa en sus propios símbolos como el papel de Estados Unidos en la región y la correlación de fuerzas entre los países. Recordemos la exótica edición de 2015 en Panamá, a la que Cuba asistió por primera vez en el contexto del acercamiento entre Obama y la Revolución Cubana, lo que llevó incluso a la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países, con la reapertura de embajadas en La Habana y en Washington, medidas efímeras a las que Donald Trump dio carpetazo a nada más asumir por primera vez. Desde que AMLO rechazó participar en 2022 criticando la vieja política de intervencionismo y de falta de respeto a los pueblos y las naciones de América, la región ha cambiado. Hoy el mapa geopolítico luce distinto, con países con elecciones a la vuelta de la esquina donde la izquierda tiene riesgo de perder el poder y sobre todo con la amenaza militar cerniéndose sobre Venezuela, que se ha intensificado además en los últimos meses de manera insólita, con el objetivo de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. La exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua persiste y la postura de México y Colombia se fortalecen. Claudia Sheinbaum enviará un representante diplomático a un foro marcado por la figura de Donald Trump y las tensiones derivadas de las medidas arancelarias, la crisis migratoria, la revisión del TEMEC y la designación de los cárteles de droga como organizaciones terroristas. ¿Qué viene después de este encuentro? ¿Qué América se quiere construir? ¿Es posible una cumbre que no margine a nadie? Quizás es el momento de crearla. Estas son algunas preguntas que flotan en el aire mientras la región se encamina hacia el terreno de lo imprevisible. Hoy en La Base América Latina hablamos de la Cumbre de las Américas sin las Américas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. En 2022, México rechazaba participar en la Cumbre de las Américas. 3 años después, lo mismo, excluyen a Cuba, Venezuela, Nicaragua para no molestar a Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum se planta de nuevo y se suma Gustavo Petro, Marco Terusci. ¿Qué pasa en esta región en la que se organizan cumbres de las Américas sin 3 países claves? Bueno, son las cumbres de las ausencias, finalmente. Es más importante quienes no van y son excluidos que quienes van y qué es lo que dicen. Pero vamos a contar la historia de la Cumbre de las Américas. ¿Cómo nació? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pasó en algunas cumbres históricas? ¿Y qué se está debatiendo hoy? ¿Sirve la cumbre? ¿Sirve ir? ¿No hay que ir? ¿Qué hay que hacer?
De eso vamos a hablar. El periodismo mexicano, ¿cómo lo enmarca, Estefanía? Bueno, pues yo les traigo unas estrategias que utilizan para señalar a la presidenta de dictadora de que somos Venezuela y sobre todo de dar por hecho que esta decisión que tomó la presidenta tiene un fondo y es que pues son sus amigos. Claro, camino a la Venezuela, ¿no? Exacto, o sea, no hay otra lectura. Y hoy también vamos a contar con un invitado muy especial. Se va a sumar el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, así que vamos a arrancar ya mismo. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Se viene la Cumbre de las Américas en República Dominicana, país del Caribe que comparte isla con Haití, y otra vez la noticia principal es la de los países que no van a ir. Por un lado, por las exclusiones que decidió el gobierno dominicano de Luis Abinader al no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por otro lado, por la decisión de varios gobiernos de no asistir justamente debido a esas exclusiones, como es el caso de México y Colombia. La lista, de hecho, podría aumentar. Digo que otra vez la cumbre estará marcada por las ausencias porque lo mismo pasó hace 3 años en la cumbre realizada en Los Ángeles en 2022 con el mando entonces del presidente Joe Biden. Y allí, como ahora, el debate se centró no en los presentes, sino en la lista de mandatarios que no asistieron. La situación se parece de hecho bastante a la de ahora. El gobierno anfitrión de Biden decidió excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y 3 gobiernos de la región decidieron en consecuencia no ir: México, Bolivia y Honduras. Ahora bien, ¿qué es esta Cumbre de las Américas donde lo más importante ya parece ser quienes no van? Si les parece, hagamos un poquito de historia para entender cómo nació la cumbre, bajo iniciativa de quién, en qué momento histórico y con qué objetivos. Porque es importante entenderlo, no solo por esta cumbre que está por venir en diciembre en República Dominicana, sino para comprender la gran disputa geopolítica en nuestro continente. Y además porque la cumbre no siempre fue por sus ausencias, hubo una en particular que cambió el curso de este continente para bien. Arranquemos, si les parece. Vamos a arrancar. Para entender el nacimiento de la cumbre tenemos que situarnos en 1994, pleno apogeo del neoliberalismo, hegemonía global de los Estados Unidos gobernados por Bill Clinton y una América Latina alineada. Aquí en México, Carlos Salinas de Gortari, en Perú, Alberto Fujimori, o en Argentina, Carlos Menem, toda una constelación de estrellas, para poner solo 3 ejemplos paradigmáticos y para el olvido. En este contexto, Washington decidió construir una iniciativa para todo el hemisferio, de Canadá a la Patagonia, para establecer las relaciones diplomáticas y económicas a su medida y necesidad, obviamente. Y si en lo diplomático el nuevo diseño se llamaba Cumbre de las Américas, que se realizó en 1994 en Miami, capital de la derecha latinoamericana, en lo económico el proyecto se llamó Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, que era, para decirlo de manera sintética, un tratado de libre comercio dominado por Estados Unidos para abarcar todo el continente. Todo menos un país: Cuba. Y así nació la cumbre, como un proyecto de Estados Unidos de cara a moldear el hemisferio a su necesidad política y económica en un momento donde casi ningún gobierno del continente cuestionaba esa orientación. Y el proyecto iba bien, para Washington quiero decir. Vino la cumbre del 98 en Santiago de Chile, la del 2001 en Canadá, donde ya se afinaban de hecho los últimos detalles para implementar el ALCA, hasta que todo volcó con la emergencia de gobiernos de izquierda y progresistas en la región, con Hugo Chávez en Venezuela primero, luego Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil o Tabaré Vázquez en Uruguay. Y llegó la cumbre de 2005 en Mar del Plata, Argentina. Supongo que la recuerdan. Sí, la cumbre donde se frenó el ALCA y el presidente George Bush fue emplazado por los gobiernos de Latinoamérica. Cuánta nostalgia, ¿verdad? Y donde hubo esa gran cumbre paralela llamada la Cumbre de los Pueblos, donde habló Hugo Chávez, cantó Silvio Rodríguez, estuvo Diego Maradona. Bueno, voy a llorar ahora, enumerando todo eso. Esa misma. Y antes de ver algunas imágenes de esa cumbre, escuchemos qué se debatía en ese momento, en ese 2005. Es importante tener eso claro porque son debates que resuenan, diferentes, pero resuenan hoy cuando se piensa en cómo posicionarse desde América Latina en la geopolítica. Escuchemos a Jorge Tayana, que era el canciller de Kirchner y hoy de hecho es candidato a diputado, recordando esa cumbre del 2005 en Mar del Plata. Y el debate central que estaba planteado desde el comienzo, por eso la primera fue en Miami, era el acuerdo de libre comercio. Es decir, caído el muro, entonces se eliminan las trabas, era la época del fin de la historia, del consenso de Washington. Fukuyama dice hay liberalismo democrático para siempre, y bueno. Y nosotros
la verdad que con Néstor y con Cristina teníamos una visión distinta de lo que iba a ser el futuro. No creíamos que se iniciaba el siglo de la paz americana, como diría Fukuyama o alguno de ellos, sino que en realidad lo que venía por delante era un mundo, después de la caída del muro, después de la ruptura de la Guerra Fría, lo que iba a haber era un mundo multipolar, es decir, con una serie de países emergentes que iban a tomar peso relativo. Y que entonces atarse a ser furgón de cola de Estados Unidos no tenía mucho sentido. No se iniciaba el ciclo de la paz americana, sino que se venía un mundo multipolar, y así fue, al menos en gran parte. Y hay que tener en cuenta que en esa época China no era la China que conocemos hoy, ni Rusia la que devino, ni existían los BRICS. Esta integración que plantea, por ejemplo, construir sistemas de pagos alternativos al dólar. Y en ese 2005, de esa cumbre que dijo no al ALCA, tampoco había todavía espacios de integración latinoamericanos, a excepción de algunos económicos, como el Mercosur entre Brasil, Argentina, Paraguay y Argentina. Entonces, justamente al tiempo que se frenó el ALCA y la hegemonía de Estados Unidos y su proyecto en el continente, se empezaron a poner en pie la Unión de Naciones del Sur, o UNASUR, en 2008 para Sudamérica, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o CELAC, entre el 2010 y 2011, que era para todo el continente, menos, claro, Estados Unidos y Canadá. Entonces, la Cumbre de las Américas, con el ALCA ya vencido, perdió relevancia y protagonismo. Pero antes de pasar a lo que sigue ese post-ALCA, y hablando justamente de esa cumbre, déjenme un minutito de la cumbre paralela en Mar del Plata, para que se vea el ambiente que había en ese momento en las calles de Argentina. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. Porque se trata aquí de una segunda independencia. Lo que hoy estamos haciendo, ya lo decía José Martí, por allá por 1880 y tanto, hablándole a los pueblos de la América Latina, llegó la hora de la segunda independencia. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. ¿Cuánto falta? ¿Y cuánto tiempo? 20 años exactamente, y eso de que 20 años no es nada, como dice el tango, habría que ver, porque en política latinoamericana no aplica mucho que digamos. De hecho, en 2005, Evo Morales, que estuvo en Mar del Plata, aún no era presidente de Bolivia, y Rafael Correa tampoco lo era de Ecuador, y hoy los dos son expresidentes perseguidos. 2005 era el inicio del llamado ciclo progresista, su momento fundacional, con la hegemonía de gobiernos progresistas en América Latina. ¿Y qué lugar quedó entonces para la Cumbre de las Américas? Pregunto. Bueno, justamente perdió centralidad porque crecieron los mecanismos de integración latinoamericanos y porque Estados Unidos fue vencido en su proyecto en ese 2005. Pero al mismo tiempo comenzó otro debate en el interior de la Cumbre de las Américas, empujado por los gobiernos progresistas. La necesidad de que Cuba, excluida desde el inicio por Estados Unidos, pudiera participar. De hecho, en la cumbre del 2012, que se hizo en Cartagena, Colombia, Rafael Correa, presidente del Ecuador, decidió no participar debido a la exclusión de Cuba, hasta que llegó la cumbre de 2015, que fue la primera en la que pudo ir oficialmente Cuba, que estuvo representada por Raúl Castro, e inmortalizó una fotografía junto al entonces presidente estadounidense Barack Obama. Fue hace solo 10 años y parece que pasaron muchos, pero muchos más. Es que de hecho políticamente los vuelcos dados en la política latinoamericana fueron muchos. Panamá de hecho fue la última cumbre con todos los países participando. Porque en el 2018, en la cumbre de Lima, el gobierno peruano de Martín Vizcárraga decidió excluir a Venezuela, en la época en que comenzaban los desconocimientos de Nicolás Maduro como presidente por parte de Estados Unidos, y varios gobiernos de la región reunidos en el hoy extinto Grupo de Lima tuvieron el reconocimiento como presidente a un tal Juan Guaidó, que hoy vive en Miami, donde fue justamente la primera cumbre de las Américas de 1994. Y así llegamos a la cumbre de Los Ángeles que mencionábamos al inicio, en 2000.
2022, donde fueron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la noticia pasó a ser a partir de ahí las ausencias. Y esta cumbre, que está por ocurrir en República Dominicana, se parece en ese sentido en la cantidad de países que no van a estar, aunque pasa en otro contexto más preocupante que aquel 2022, al menos para América Latina, ¿no es así? Exactamente así, el contexto del despliegue militar en el Mar Caribe, donde el gobierno de Trump ya bombardeó 5 lanchas con cerca de 27 personas asesinadas dentro. Y por si fuera poco, el presidente Donald Trump confirmó este miércoles que había autorizado a la CIA a realizar acciones en Venezuela, en lo que es a todas luces un intento de cambio de régimen. Entonces, en ese contexto, una cumbre con Estados Unidos debería ser una oportunidad para abordar ese grave problema y lograr soluciones diplomáticas regionales para evitar una agresión anunciada una y otra vez desde hace semanas. Debería hacerlo, y tal vez algunos gobiernos que acudan a Dominicana lo planteen, y eso podría hacer que la cumbre tenga ese sentido. Pero si es por el gobierno anfitrión de Abinader, no tendría mucha expectativa de que algo así suceda en vista de su posición política y geopolítica. Pero primero, escuchemos lo que respondió Abinader a la posición de Claudia Sheinbaum cuando anunció que no va a asistir a la cumbre de las Américas debido a las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué opina usted de que la presidenta de México haya informado que no participará en la cumbre de las Américas en la República Dominicana? Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo, no comentarios. Yo quiero contestar con esas mismas palabras. Ahora, lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas, la República Dominicana está comprometida con las 3D. Diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas. Sobre el tema... Además de que en su mente sonó mejor de lo que sonó cuando lo dijo, y dice comprometido con las 3D. DC, DC y DC. Pero claro, su posición de política exterior en realidad es el alineamiento a DC, Estados Unidos. No solo en materia de la Cumbre de las Américas, sino en cuanto al peligroso despliegue militar en el Caribe, ¿no, Marco? Sí, tanto así que el gobierno de República Dominicana fue parte del hundimiento de una de las lanchas bombardeadas en el Mar Caribe. Ocurrió el 21 de septiembre y el gobierno dominicano emitió un comunicado oficial que decía que reafirmaba su firme y reconocida trayectoria en su lucha sin cuartel contra el narcotráfico, habría que agregar bombardeando lanchas con civiles en el mar. O sea que la República Dominicana formó parte de una acción que muchos países y organismos internacionales denuncian como ejecuciones extrajudiciales, y luego dice que la Cumbre de las Américas se rige por el diálogo, democracia y derechos humanos. Mejor la interpretación de Estefanía. Extraña concepción, en fin, tiene de estos 3 conceptos, ¿no? Pero claro, esto tiene su premio. Estados Unidos propuso al gobierno de República Dominicana para estar al frente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esa oficina que luego Estados Unidos no reconoce sus informes porque contradicen sus argumentos para realizar el despliegue militar en el Mar Caribe, ¿esa misma oficina? Esa mismísima. O debe ser que Estados Unidos quiere informes un poco más a su medida. Y una cosa muy importante sobre la lancha hundida el 23 de septiembre cerca de República Dominicana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que si esa lancha había sido, abro comillas, hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos los asesinados. Esto significa que funcionarios de Estados Unidos y República Dominicana serían culpables de asesinatos de ciudadanos colombianos. Una acusación muy grave porque involucra no solamente a Estados Unidos, sino además a un país caribeño que debería ser hermano. En todo caso, Petro no va a ir a la Cumbre de las Américas, como anunció este miércoles, debido a su desacuerdo con las exclusiones. Colombia será el gran ausente junto al gobierno de México. Y al respecto de México, Sheinbaum dijo que están evaluando si van a mandar a alguien de la Cancillería. Y no debería descartarse que otros gobiernos tomen exactamente la misma posición, aunque existe una pregunta: ¿cuál es el sentido de la Cumbre de las Américas si esta es un mecanismo de Estados Unidos para América Latina, al igual que la Organización de Estados Americanos? Es una gran pregunta, o la gran pregunta. De hecho, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ocupa un lugar preponderante en la cumbre. Es parte de la ingeniería de Estados Unidos hacia América Latina o contra América Latina. Entonces, la pregunta no es nueva. ¿Se debe vaciar la cumbre
cumbre, en consecuencia? ¿Se debe ir para plantear ahí debates con todos los gobiernos del hemisferio? El interrogante era distinto cuando América Latina tuvo por algunos años sus propios instrumentos de integración que hoy están oxidados o paralizados por desacuerdos regionales y los cambios casi compulsivos de signos políticos en diferentes países en estos tiempos que se traducen luego en giros de 180 grados en política exterior. Por lo pronto, la próxima cumbre de las Américas va a ocurrir en uno de los momentos más peligrosos para América Latina. Mientras Washington se torna más agresivo en su repliegue hacia nuestro continente, amenaza con una intervención militar en Venezuela e hizo del bombardeo de lanchas en el Caribe su nuevo pasatiempos. Gracias, Marco. Y se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Además, nadie tiene el derecho de excluir. Entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América? En aquel entonces me acuerdo que se le echaron bastante encima. Supongo que estamos viviendo el Día de la Marmota 3 años después, ¿no, Estefanía? Más o menos, menos original y ya a estas alturas divertido. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. La presidenta Claudia Sheinbaum no va a la Cumbre de las Américas y aunque no tenemos los detalles de las reacciones en Washington, en Atypical TV, un programa de YouTube de colegas, amigos de esta sección, nos explican un posible escenario sobre cómo habrá sido una conversación entre Marco Rubio y Trump. No me llamo Donald Trump, no me cae bien, en esencia, pero si yo creo que Trump hablaría español y estuviera platicando con Marco Rubio, diría lo siguiente: ¿quién chingado se cree esta pendeja en no venir a nuestras reuniones? ¿Es comunista o quiere, ¿cómo se llama?, romper el Tratado de Libre Comercio? Y Marco Rubio le va a decir: yo creo que sí, presidente, está apoyando y vendiéndole petróleo a Cuba. No, aquí te traje una gráfica, sí, Carlitos. No felicita a María Corina. Está loca. Yo creo que se lo dirían así. Estoy convencido. No otra lectura. Estoy convencido. Bueno, qué alto el nivel de análisis político, la verdad. No, que le falta un tarot, no sé, de alguien, de algún lado tiene que sacar esta información. Bueno, para empezar, la Cumbre de las Américas no es su cumbre, no es la cumbre de Trump. América es un continente y, bueno, para seguir, señora Lasraqui, como que parece que hay más locura en esto, en generar este tipo de conversaciones ficticias, ¿no? Y esto lo dijo en su espacio con el representante de la oposición, Alito Moreno, que respondió esto. Yo no soy Einstein, pero para entender el rollo es que esta señora le vale una chingada a la democracia y está declarada absolutamente de izquierda socialista a la antigüita. ¿Qué no podemos? Mira, a ver, ¿qué no se puede hacer, Carlos? O sea, en apoya estos momentos... y defiende a Cuba, Nicaragua y Venezuela en lugar de apoyar a sus vecinos Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios principales del tratado de comercio más importante del mundo. Abiertamente nosotros comulgamos con gobiernos que no solo atentan contra la democracia, atentan contra la libertad, persiguen a los opositores, violan los derechos humanos. Bueno, de todo lo que dijo Lasraqui, bueno, ahí tiene razón en una cosita. Uy, me sorprende mucho, Ina, ¿en qué tiene razón? Bueno, te digo, en que no es Einstein, dice ahí, yo no soy Einstein. Por cierto, Alito Moreno, líder del PRI, que habla de los enemigos de la democracia, pregunto, ¿ha dicho algo sobre la represión en Perú? Que ayer ya hubo un muerto, la crisis política, la crisis de corrupción, la crisis de seguridad de Perú. Digo, porque fue hace poco a denunciar al gobierno mexicano, pero de eso como que no ha dicho nada, ¿no? Bueno, y ya en el mismo espacio de análisis político, Beatriz Pajés hace la comparación que después vamos a ver en algunas columnas de opinión. Ahí se estamos viviendo. A ver, aparte Hablo, de que... te lo juro. Sí. Que dices, güey. A ver, Carlos, fíjate. No mames. Lo que apuntas es muy importante porque tú dices, bueno, ¿qué tipo de lectura está dando Estados Unidos después de que la señora Sheinbaum dijo, no, yo no voy a la Cumbre de las Américas? Pero esto se suma efectivamente a lo que tú dices. Es decir, porque no solamente es estar defendiendo dictaduras,
no solamente es estar pareciendo a dictaduras, sino que resulta que estás construyendo un modelo parecido al de Venezuela. Venezuela no solamente es una dictadura, es una narcodictadura. Sí. Y es exactamente lo mismo que se está haciendo en México. México ya es Venezuela. Y puede ser que me digan, bueno, Estefanía, pero Atípical es un medio de ultraderecha. No creo que alguien más haya dicho eso. Veo que te pegó eso de las conversaciones ficticias, ¿no? Puede ser. Estás inventando. Sí, ¿qué es lo que nos van a decir? Y, tal, y ahora lo que yo le respondería a esas voces que me hablan es que en realidad ese nivel de análisis lo vamos a ver en algunos medios de comunicación que convirtieron un acto de congruencia en solidaridad con dictadores. Y hablemos de dos herramientas de los medios que generan conversación: los trascendidos y las columnas de opinión. Trascendidos y columnas. ¿Por qué son importantes estas herramientas específicamente? Cuéntanos. Imagino que es porque los titulares informativos tienen que aparentar cierta neutralidad, pero los trascendidos y las columnas son espacios donde se puede opinar, digamos que libremente, ¿no? Sin filtros. Más que opinar libremente, Marcos, son espacios donde se construye una narrativa sin tener que probar nada. Son las herramientas perfectas para, como decimos en México, tirar línea. Primero, ¿qué es un trascendido? Es un género periodístico híbrido entre información y rumor. Aparece típicamente sin firma en secciones fijas de los periódicos. Su función oficial es decir lo que se dice en los pasillos o radio pasillo, lo que no se puede confirmar, pero que todo mundo sabe. Pero su función real es sembrar la duda. Claro, es el chisme, ¿no? Es un chisme editorial, básicamente. Así es un chisme, pero con poder, porque viene en un periódico serio, en una sección fija, con autoridad que ya está pues implícita por el periódico. Y el lector o la lectora lo procesa como información, pero técnicamente es un rumor con todas sus letras, y esa ambigüedad es precisamente lo que le da el poder. Es como si en un juicio, por ejemplo, en lugar de presentar pruebas, evidencias, el fiscal dijera: su señoría, algunos testigos que preferirían permanecer anónimos dicen que el acusado podría haber cometido el crimen. No tengo pruebas, pero pues se comenta en el vecindario. ¿Será cierto? Algunos sugieren que sí. Yo solo reporto lo que se dice. Imaginen juicios así. Ni más ni menos como lo dijo Ina. El Financiero publicó en su sección de Trascendidos algo que dice: con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum optó por no asistir a la próxima Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Queda claro que la mandataria, luego de que ni siquiera felicitó a María Corina Machado por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, está obligada a jugar del lado de los gobiernos que encabezan Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y, por supuesto, Nicolás Maduro. Queda claro, como si fuera obvio e indiscutible. A mí no me quedó claro en todo caso. Pero bueno, a mí tampoco, digamos. Pero y además es que conecta dos eventos sin relación causal. No felicitar a María Corina Machado, golpista profesional, por un premio que se supone que premia la paz y los esfuerzos pacíficos, y no ir a la cumbre. ¿Qué tienen que ver esos dos eventos entre sí? Exactamente, fíjense en la hechura del trascendido. Ni siquiera felicitó a Machado. La técnica del trascendido es como un lobo en piel de oveja, porque usa lenguaje que suena factual. Queda claro, como decía Marco, pero no tiene por qué probar nada. Si esto de hecho fuera una nota informativa, confirma el periodista, tendría que demostrar que Sheinbaum está obligada. ¿Obligada por quién? ¿Cómo lo saben? ¿Cuáles son las fuentes? Pero en el trascendido no hay firma, no hay atribución, no hay evidencia requerida. La intención es sembrar la idea de que la presidenta Sheinbaum no es autónoma y tiene más en común con ciertos gobiernos que otros. Vamos a ver este trascendido en el periódico 24 Horas, que dice: por tercera ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá a una reunión internacional. La mandataria decidió no acudir a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, a la que no fueron invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. La titular del Ejecutivo argumentó que tiene que atender la emergencia que vive México por las fuertes lluvias, aunque algunos dicen que es posible que sea porque no invitaron a sus países amigos. ¿Será? Algunos dicen. El clásico, ¿no? Exacto. Algunos dicen. Algunos dicen. No tienes que decir quiénes son esos algunos. Algunos pueden ser dos personas en un café, pueden ser fuentes gubernamentales filtradas o pueden no existir. Pero suena como si hubiera un consenso, como si ya todo el mundo lo dijera. Y después el signo retórico. ¿Será?
Más o menos, ¿no? Técnicamente no está afirmando nada, solo está preguntando, pero la pregunta ya sembró la duda. Esto no es diplomacia, sino es un tema de amistad, de sus amigos. ¿Será? Es como contar un chisme sobre la vida de alguien y terminar con un... Pero pues cada quien. Acaban de ver este meme de las 4 etapas de una buena chismosa, ¿no? O sea, pero ¿quién somos para juzgar? La última es esa, como termina el trascendido. ¿Será? Ahora vamos con las columnas. Las columnas son diferentes a los trascendidos porque sí tienen firma, sí presentan explícitamente que son una opinión, pero su poder no está en que sean opinión, sino en quién las escribe, dónde se publican y cómo se construyen. Son líneas ideológicas producidas por figuras con poder institucional, publicadas, dependiendo del espacio, en medios con alcance masivo. López Dóriga, en su columna titulada Les valió madre, escribe: en cambio, como su antecesor anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas el 4 de diciembre en República Dominicana por la exclusión de los dictadores de Cuba, Díaz-Canel, Venezuela Maduro y Nicaragua. El peor de todos, Ortega. El peor de todos, además. Así no va, porque López Dóriga lo dice. Los dictadores, no los gobiernos, no los países, no los mandatarios, directamente los dictadores. Parece que López Dóriga quiere convencer a quien lo lea de que la decisión de la presidenta es la defensa de los dictadores, no una posición de tenemos que estar todos en la cumbre. Pero si López Dóriga ya es un trasnochado y solo recurre a asociar a la presidenta con los dictadores sin analizar una sola cosa, Carlos Marín le dice: quítate que ahí te voy. Su columna titulada Se solidariza Claudia con los dictadores es una pieza maestra de construcción ideológica. Empieza antier, cuando The New York Times publicó que México podría ser objetivo de los ataques como los lanzados por la flota estadounidense contra supuestas narcoembarcaciones procedentes de Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum cometió la imprudencia de solidarizarse con las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo. Ay, otra vez, espera, conecta 3 cosas completamente diferentes. Ataques navales de Estados Unidos, supuestas narcoembarcaciones de Venezuela y la decisión sobre la cumbre. Otra vez, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, está un poco atado con alambre, la verdad. Es crear una narrativa donde todo está relacionado y todo apunta a lo mismo. Sheinbaum del lado equivocado de la historia. Y vamos a analizar un poco más la técnica, Marín, si es que existe, que yo digo que sí. Primero habla de una amenaza externa y conecta la amenaza con Venezuela y la presenta como la decisión de la presidenta, que es una respuesta a esta amenaza. Y dice en el texto: en este contexto, Sheinbaum comete la imprudencia. Cuarto movimiento, define la acción no como no asistir, sino como solidarizarse con dictaduras. Es una construcción narrativa pura. Los 3 elementos, ataque a Venezuela y la cumbre, que no tienen conexión causal, pero Marín los ensambla en una sola historia, donde la conclusión es inevitable. Sheinbaum está del lado de los malos, Gina. Y los malos para Marín son, bueno, los que le señale el Departamento de Estado, ¿no? Y continúa: para el gobierno de Trump, recuérdese, el venezolano es narcoterrorista, lidera una violenta organización que contrabandea drogas y por su captura se ofrecen $50 millones. Marín presenta la acusación como un hecho establecido. Usa la autoridad del gobierno estadounidense como si fuera la verdad indiscutible. De hecho, seguramente para él lo sea, para mucha gente. Y lo único que importa, ¿no? Y después cierra su columna, afortunadamente, diciendo: la negativa y el pretexto delatan una reprobable solidaridad con regímenes autocráticos, lo que contraviene los compromisos internacionales del Estado mexicano con los derechos humanos y la democracia. No olvidemos que este defensor de los derechos humanos y la democracia defendió la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fabricada tristemente por el gobierno de Peña Nieto, una de las mentiras más documentadas del Estado mexicano. Y escribe todo eso sin una sola prueba, no cita qué compromiso internacional específico se está contraviniendo, no explica cómo no asistir a una cumbre equivale a solidarizarse con regímenes dictatoriales, no demuestra que las razones dadas son pretexto, como los llama él, vamos, no dicen nada. No, es afirmación tras afirmación, confiando en que la autoridad del columnista hará que los lectores la acepten como una verdad, y así de hecho lo ha hecho toda la vida con otros columnistas. El tipo que defendió la mentira de Estado sobre Ayotzinapa ahora pues da lecciones de ética a Claudia Sheinbaum para enmarcar. Me pregunto qué se dirá sobre esto en el manual del periodismo, que se usa de hecho mucho en facultades de comunicación en todo México. De hecho lo escribió Marín, ¿no? En ese manual y en entrevistas. Marín proclama practicar periodismo sin adjetivos y dice despreciar el periodismo de causa ideológica o política.
pero su columna sobre Sheinbaum tiene más adjetivos por párrafo que una novela de realismo mágico. Y antes de seguir, quiero acompañarles en este programa tan nostálgico en un viaje al pasado, a otra cumbre de las Américas, pero en el año 2002, cuando Vicente Fox era el presidente de México y fue el presidente también del Partido Acción Nacional, el primero en la historia. El partido de la derecha mexicana, para ser más claro, el primero. Fox invita a Fidel Castro a la Cumbre de las Américas en Monterrey, pero le pide que se vaya antes de que llegue George W. Bush, y Fox literalmente le dijo a Fidel que puedas venir el jueves y que participes en la sesión. Después tenemos un almuerzo, inclusive te invito a que estuvieras en el almuerzo y que te sientes a mi lado y que terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresaras y que me dejaras libre, y es la petición que te hago, por favor, Fidel. Inclusive te invito al almuerzo, que comas y que te sientas a mi lado. Es humillante, es pedirle a un jefe de Estado que abandone tu país para no incomodar a otro jefe de Estado, George Bush en este caso. Es humillante no solo para Fox, es humillante para el pueblo de México, y lo ha hecho. Claro, yo diría que es subordinación explícita, voluntaria y deseosa casi. A esta acción genuflexica se le conoció como el comes y te vas, un acto digno de cuestionar si es que te importan las formas diplomáticas y el diálogo. ¿Qué dijo de esto, por ejemplo, por poner un ejemplo, López Dóriga? Bueno, pues cuando entrevistó a Fox no le preguntó mucho y hasta escribió. Comentó Fox que fue por eso que realizó la llamada donde le dijo comes y te vas, la cual no tuvo mala intención, sino como una oferta de que acudiera al banquete de los presidentes y pudiera tomar el micrófono. Fox subordinándose a Bush sería un pragmatismo bien intencionado, además le ofreció comer, como no. Sheinbaum defendiendo la autonomía de México y una política de integración, solidaridad con los dictadores. Hablando del pasado, quisiera recordar que esta versión por el gobierno cubano no se manifestó cuando López Dóriga en el 2002 entrevistó a Fidel. Vamos a ver cómo lo presentó y literalmente no le dijo nada. Entrevista a Noticieros Televisa. Era la primera entrevista que daba la televisión mexicana en 23 años y la última. Conversé con él en el Palacio de la Revolución de La Habana. Fue una larga entrevista, más de 4 horas, en la que habló de su niñez, de su formación, de los años de la lucha armada, de su exilio en México, de la Sierra Maestra, del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959. Hasta la victoria siempre. De Dios, con quien decía que se llevaba muy bien, pero también habló de la soledad del poder, de los atentados en su contra y de lo inevitable de la muerte. De la muerte que desdeñaba y que al final, como a todos, lo alcanzó. ¿Usted le teme o le preocupa la muerte, o cómo se lleva usted con la muerte? En la muerte es un instinto. Andrés Manuel López Obrador eligió mucho mejor a los entrevistadores. Bueno, curioso que con esta introducción que hace de la Revolución Cubana, ahora pues López Dóriga se ofenda por la solidaridad de la presidenta con Cuba, ¿no? Curioso, tuvo a Fidel de frente y estaba así. Dígame más, señor Fidel. Bueno, volvamos al principio. ¿Por qué enfocarnos en trascendidos y columnas específicamente? Porque son las herramientas perfectas para construir consensos sin tener que probar absolutamente ninguna cosa. Los columnistas establecen las categorías, los trascendidos las usan para sembrar rumores. Y juntos crean la apariencia de que hay consenso, de que todo el mundo sabe que Sheinbaum apoya a dictadores. A diferencia de Atypical, algunos medios no pueden decir Sheinbaum amenaza con nuestra visión neoliberal, donde el único país que importa es el vecino del norte. Entonces convierten intereses económicos en cruzadas morales. Sheinbaum se solidariza con dictadores. Suena mucho mejor que Sheinbaum defiende soberanía, que podría generar fricción con Estados Unidos, y eso nos preocupa porque podría afectar nuestros intereses. Entre columnas y trascendidos, estos medios y periodistas buscan construir un consenso hegemónico donde un acto de congruencia diplomática se transforma en solidaridad con dictadores. Aunque ellos, como lo vimos hoy, de congruencia diplomática, no es que sepan mucho. Gracias, compañero. Que puedas venir el jueves, que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación,
digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, ¿A pues dónde va el hotel? gustaras, Dígame. a la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe en la base América Latina el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí, un gusto saludarlo. ¿Cómo evalúa la decisión de la República Dominicana de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas? Pues pienso que es un muy mal precedente porque realmente confirma la sospecha que teníamos de que en América Latina, como quizás pasa en otras partes del mundo, lo que está mandando es la diplomacia ideológica. Es decir, que las relaciones no se dan entre estados como deberían darse las relaciones internacionales, sino que se están dando entre gobiernos. Y si esos gobiernos son de un signo o del otro, pues resuelven simplemente excluirlos, como acaban de excluir a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, de una reunión que era explicable que la excluyeran en la pasada reunión que se hacía en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos era el anfitrión, pero ahora tratándose de un país caribe, como República Dominicana, les está sacando ni más ni menos que a 3 países del Caribe. Así es que no tiene presentación esta exclusión, y por eso respaldo la posición de la presidenta Sheinbaum y el presidente Petro de no concurrir a la reunión porque están vetando estos países. Presidente, muchas gracias por estar en la base América Latina. ¿Cómo ve una cumbre de las Américas con Estados Unidos justo en este momento en que está militarizando el Caribe, bombardea lanchas pesqueras y amenaza con una intervención? Pues precisamente la cumbre podría ocuparse, entre otros temas, de lo que ha sido la política agresiva del señor Trump respecto a América Latina. Desde los años 60, cuando América Latina conoció invasiones militares de parte de Estados Unidos, y los Estados Unidos participaba abiertamente en el derrocamiento de los gobiernos progresistas para imponer títeres militares, la región no se había visto tan amenazada como está hoy día por las políticas del señor Trump, que no solamente se refieren al tema del aumento de los aranceles, sino también a la persecución de los migrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos, al anuncio de la suspensión de todos los programas de ayuda social, como podría ser los casos que está atendiendo USAID, y hasta reivindicaciones territoriales como su deseo de volverse a apoderar de Panamá o de convertir a Canadá en un estado. Yo creo que la cumbre sería muy importante para discutir con los Estados Unidos esta política, entre otras cosas, porque es una política que no conocíamos desde hacía más de 50 años en América Latina. Presidente, gusto en saludarlo. Gustavo Petro ha rechazado participar en la cumbre diciendo que el diálogo no comienza con exclusiones. ¿Cómo le afecta a lo interno en Colombia este tipo de posicionamientos tan fuertes en contexto preelectoral, además? Bueno, Colombia ha sido un socio y un aliado estratégico de Estados Unidos, especialmente en temas como la lucha contra las drogas. Lamentablemente los Estados Unidos está aplicando la misma teoría de tener una relación ideológica con Colombia, y así como en los años de mi gobierno, que tampoco tuve unas relaciones inmejorables con Estados Unidos, fuimos desertificados en la lucha contra las drogas, desertificación que es totalmente ilegal porque ningún país, según la Carta de Naciones Unidas, puede imponer sanciones o requerimientos de carácter unilateral. Repito, también lo volvió a hacer con el gobierno del presidente Petro,
Y yo lo que siento es que en América Latina se está abriendo un sentimiento antinorteamericano, del cual no excluyo a Colombia, porque realmente las políticas del presidente Trump son muy agresivas. Espero que no se concrete la violación de los límites territoriales de Venezuela, porque sentaría un precedente que incendiaría la región, como ha sucedido en pasadas oportunidades. Presidente, y ya una última para cerrar, es la segunda cumbre consecutiva en la que pues, hay este tipo de exclusiones por las que otros países se niegan a participar. México lo hizo en 2022 con AMLO y una se pregunta, ¿ya no sería un momento de replantear el formato? ¿Tiene sentido seguir organizando Cumbre de las Américas bajo el auspicio de Estados Unidos de la que se excluyen países enteros? Aunque las cumbres son un buen escenario para tramitar diferencias bilaterales de una manera discreta, o diferencias entre los países que es mejor no hacerlo a la luz pública, yo creo que las cumbres están bastante desprestigiadas como mecanismos de relacionamiento. Fíjense, la última cumbre iberoamericana que hubo aquí en Ecuador, con excepción del rey, no hubo más de 2 o 3 jefes de Estado, y se suponía que era una cumbre que nos iba a reunir a todos los países con España, y lo propio está sucediendo con otras cumbres, inclusive cumbres de la CELAC, de tal manera que yo creo que hay que revisar el tema de las cumbres, con un mundo mucho más comunicado, con la posibilidad de hacer diálogos presenciales, con la posibilidad, como estamos sintiendo en este momento, de tener una comunicación directa. Pues es claro que sobran estos escenarios, los cuales suponen unos desplazamientos que le cuestan tiempo y le cuestan dinero a los gobiernos. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en La Base América Latina. Y llegamos al final de este programa. Recuerden que hay que suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Hay que apoyar el periodismo independiente y también no se olviden de repasar los programas que hemos hecho en los días previos. Esta semana tienen todo el fin de para verlos. Les dejamos también otro código QR de Spotify que les va a llevar directamente a la lista de reproducción y nos vamos a ver aquí el lunes.